Hola, el día de hoy continuaremos con el manga de Renacimiento en el Apocalipsis, alcanzando la cima abriendo cajas. Continuando con la historia, la compañera del semihumano terminaba insultándolo preguntándole si acaso otra vez estaba haciendo el mismo truco. El hombre le preguntó que por qué era tan molesta si de todos modos no se suponía que fuese a vivir tanto tiempo. La chica, agonizando, le gritaba a su ex amiga que no confiara en él, ya que la última vez que fue herida le tendió una emboscada a Baldi y había utilizado exactamente el mismo truco. Y solo lo hace para mantenerse en la posición más ventajosa, también terminaría traicionándola sin dudarlo. Además, también le gritaba al humanoide que ella también estaba herida y él se encontraba en la posición del más fuerte, así que no tenía que matarla, tenía que matar a la otra en su lugar, llamando rápidamente la atención de la chica. La de cabello corto seguía quejándose, afirmando que estaban en todo ese lío por culpa de ella. La chica de cabello largo le preguntaba si acaso se atrevía a llamar perra a alguien preguntándole si acaso no era diferente. El hombre le dijo que tenía que detenerse, ya que todos saben qué clase de personas son, y no tiene sentido culparse, pero su sugerencia no estaba para nada mal. La chica le dijo que era cierto, llevaban tanto tiempo juntos que algún sentimiento tuvo que haber surgido, ¿o no? Además, ella no es peor que la peli largo. La de cabello largo tumbada en el suelo gritaba que podía hacer todo lo que ella puede hacer, aunque el hombre gritaba que eso le parecía una lástima, ya que los caballeros las prefieren rubias y pelirrojas, cortándole la cabeza a la chica de cabello corto en ese momento. El hombre le dijo que para sus heridas tanto un brazo como una pierna serían suficientes para que se pueda recuperar, el resto le pertenecía a él. La chica le respondió de inmediato que eso estaba bien. Cambiando de escena nos encontramos otra vez en la fortaleza, donde le preguntaban al prota si acaso habían caníbales en las afueras hacia el oeste. El guardia Lee comenzaba a explicar que sí, una de ellas es una mujer pelirroja que se disfraza de una humana normal e incluso había matado a alguno de ellos. El prota le preguntaba a Li Shen si acaso sabía algo de los caníbales. Li Shen le dijo al prota que si acaso los conocía, él solía ser uno de ellos, aunque probablemente no mutó tan mal como los demás y tenía una idea bastante clara de cómo son. Afirmaba que el canibalismo los despojaba gradualmente de su liberación humana, convirtiéndolos en seres extremadamente egoístas, cegados por el poder, enojados, indulgentes, golosos y sedientos de sangre. Al escucharlo, el prota afirmaba que sí, suena como un grupo de bichos peligrosos. Definitivamente iba a ir a las afueras del oeste eventualmente, pero tenía asuntos más urgentes por el momento. El prota terminaba llamando la atención del viejo Lee y le pedía que mantuviese una estricta vigilancia sobre la fábrica de acero, y si algo se sale de control, entonces debía de informarlo por radio inmediatamente. El chico le respondió al prota que lo podía entender. Después de esa reunión, 2 meses pasaron. En el tejado de un edificio, unas personas comenzaban a preguntar qué debían de hacer. ¿Acaso deberían de reubicarse? Comenzaban a decir que ese ruido extraño llegaba todas las noches acercándose cada vez más, y quién sabe qué clase de monstruo pueda ser. Aún así, otra persona pedía que tomaran una decisión rápida, ya que si seguían retrasándolo todos terminarían pereciendo en ese sitio. Una persona, tomando la voz de mando, afirmaba que entonces tenían que empacar la comida y los artículos esenciales, ya que se mudarían de inmediato. Un tiempo después, toda la excursión se había preparado. Mientras avanzaban, una persona preguntaba si acaso tenían que irse de noche, y qué tal si esas cosas los encontraban. El líder afirmaba que las criaturas vegetales son más activas durante el día. ¿Acaso quería ser destripado por ellas? Pero justo en ese momento, unas criaturas vegetales comenzaron a correr directamente hacia los chicos, los cuales al verlos comenzaron a gritar. Tenían que tener cuidado ya que se trataban de criaturas vegetales. Otro de los presentes, comenzando a maldecir, afirmaba que ese sonido enmascarado de ruido de planta ni siquiera se dio cuenta de cuándo estaban tan cerca. Antes de que pudiesen reaccionar, uno de los chicos fue derribado por una de las plantas, mientras que los demás intentaban alejarse para escapar de las plantas. Todos se dieron cuenta rápidamente de que estaban rodeados, pero ahora, ¿qué iban a hacer? Estaban completamente atrapados. Otro maldecía al líder y afirmaba que le había dicho que no salieran por la noche. Otro de los presentes comenzaba a gritar que solo les quedaba un camino, debían de dirigirse hacia el origen de ese ruido. Otro de los compañeros le preguntaba si acaso estaba loco, pero comenzaron a correr sin mirar atrás. Estaban muertos de todas formas, y es lo mejor que podrían hacer, debían de arriesgarse, tal vez no sea un monstruo, tal vez sean los militares. Un rato después todos se encontraban exhaustos, uno de ellos afirmaba que no podía correr más. Justo en ese momento, uno de los presentes se dio cuenta de la expresión en su líder, preguntándole qué era lo que estaba pasando. Pero en eso el líder comenzó a gritar que tenían que tener cuidado ya que justo en ese momento un árbol se desplomaba sobre ellos. Ese tronco de árbol era realmente enorme, ¿qué clase de criatura podría haberlo derribado? Mientras otro le pedía que por favor hiciera silencio, terminaron dándose cuenta de que eran personas.
Comenzaron a gritar que al parecer alguien estaba cortando árboles. Aunque inmediatamente reconoció a uno de los presentes, uno de los que estaba escondido terminó saliendo del escondite llamando la atención de uno de los taladores, llamándolo por su nombre, Shou Shinkai. Uno de sus compañeros, asustado, le preguntaba qué era lo que estaba haciendo, tenía que regresar de inmediato. El talador le preguntaba si acaso era a Liang, preguntándole si acaso seguía con vida. El chico acercándose le preguntaba cuál era la situación. El talador le dijo que habían sido rescatados y ahora vivían en la ciudad. Justo en ese momento el rugido terminaba llamando la atención de los chicos. El recién llegado alarmado pedía que corrieran de inmediato ya que las plantas los habían alcanzado. El talador le dijo que debía de calmarse ya que solamente es un pequeño grupo de plantas, así que no era para tanto. Llamando por el radio, el chico reportaba que el segundo escuadrón estático reportaba que se habían encontrado con criaturas plantas. El recién llegado preguntaba que a qué se refería con solo un montón de plantas, mientras que escuchaba cómo respondían por el radio que el mensaje había sido copiado. Un rato después, el chico le pidió a los recién llegados que por favor los apoyaran. Un rato después, un grupo de personas encapuchadas terminaron llegando trayendo consigo lanzallamas. Los presentes, observándolos, no se lo podían creer. Estas 4 personas habían comenzado a quemar a aquellos monstruos plantas que comenzaban a acercarse lentamente. Lee afirmaba que honestamente ya no necesitaba mover ni un solo dedo para lidiar con esos monstruos. El recién llegado le preguntaba a su compañero si realmente había reunido tanta fuerza, pero cómo lo había hecho. El chico le respondió que todo era gracias al jefe Xiao Yong. El recién llegado preguntaba si más allá de eso no estaba preocupado. Su compañero, tocándole en el hombro, le dijo que no tenía que preocuparse ya que no son monstruos, ellos estaban allí para protegerlos. Y como les hacían falta personas, debía de ir para que conociera al jefe Xiao Yong. Un rato después terminaron llegando al asentamiento, donde el recién llegado le preguntaba a su compañero si acaso le estaba diciendo que estaban cultivando en una jungla llena de monstruos de plantas. El chico le pedía que mirara lo que tenía en su mano, una fruta que le había arrojado en la mano de su compañero, aunque aquella fruta se movía y era bastante viscosa. El chico de inmediato terminó arrojándola en el suelo mientras que su compañero le pedía que por favor se calmara. El chico preguntaba qué demonios eran esas cosas. El talador le dijo que seguían siendo criaturas vegetales por naturaleza, igual a los monstruos que acababan de quemar. Confundido, el chico le preguntaba si acaso ellos habían domado a las criaturas vegetales. El chico le dijo que esa es de alto rendimiento y fácil de cosechar, era realmente una cosecha excelente. Confundido, el chico le preguntó si acaso había hecho un trato con el cielo o qué era lo que había hecho. El talador, acercándose al prota, afirmaba que todo era gracias al jefe. El científico que estaba al lado del prota observando los cultivos comenzaba a explicar que las características del cultivo se podían cambiar en cualquier momento como querían, y nunca había soñado que algo así fuese posible. El prota le preguntó si acaso había algún otro requisito, y si era así tenía que hacérselo saber a Han Shui, o sea el carro de flores, o sea, el parásito vegetal que estaba habitando el cuerpo del prota ahora mismo. El científico le dijo al prota que no, ya que todo eso estaba perfecto para ser cosechado. El prota le dijo que estaba bien, entonces la recuperación iba bien, y si algunas criaturas vegetales invadían Lin Shen podía manejarla. Ahora era hora de lidiar con esos bastardos caníbales de las afueras del oeste. Cambiando de escena, nos encontramos en la ciudad M afuera del oeste. El prota se encontraba caminando por allí con Shen. Shen comenzaba a explicarle al prota que alguien los estaba siguiendo, uno fuerte, y además, el prota terminó interrumpiéndolo y le dijo que sí, podía sentirlo, su fuerza estaba a la par del equipo de Shang-Chi. Shensho le preguntaba al prota qué deberían de hacer. El prota le preguntó qué más, simplemente tenían que darles de comer. La pelirroja que se encontraba cerca observando al prota desde la parte superior comenzaba a afirmar que esa era una oportunidad perfecta, pero su compañero inmediatamente la sostuvo y la detuvo. La chica le preguntó qué era lo que debía de esperar, pues perdían su oportunidad. El chico le dijo que era demasiado tarde, ya que alguien se las había quitado. Un grupo de caníbales ya se había reunido justo delante del prota. Una chica afirmaba que una captura de primera calidad que nunca antes había visto. Afirmaban que era un evolucionador puro, nunca antes habían visto uno como él. Además, si se lo comían, quién sabe cuánto más fuerte podrían volverse. Aún así, pedían que esperar un momento, que era lo que se encontraba justo a su lado. ¿Acaso tiene ese tipo la capacidad de controlar zombies? Eso le parecía perfecto, ya que si se lo comía podría obtener esa capacidad también. Y con ese poder sería imparable, incluso contra ese tipo en las afueras del norte. En la parte superior, la pelirroja se encontraba quejándose ya que alguien les había quitado su presa. El hombre nervioso afirmaba que solamente debían de mirar de cerca, ya que iban a ver si ser ganado resultaba ser bueno o no. La chica le preguntaba que a qué se refería, pero justo en ese momento unos sonidos terminaron llamando la atención de la chica.
Shensho ya había acabado con algunos cuantos caníbales, mientras que el prota con un machete ya había separado unas cuantas cabezas de sus cuerpos. Los demás comenzaban a gritar alejándose que de ninguna manera, pues cómo puede existir un monstruo tan poderoso, tenían que correr y alejarse de inmediato. Mientras intentaban escapar, uno de los caníbales había intentado llegar a la parte de arriba de uno de los edificios, siendo el mismo edificio donde el caníbal y la pelirroja se encontraban escondidos. La chica comenzaba a gritarle que no tenía que correr por donde estaban ellos, ya que harían que los mataran y por esa misma razón debía de perderse. De regreso con el prota, este se encontraba tomando una gigantesca viga de metal del suelo y colocándola justo en su hombro. A gran velocidad el prota terminó arrojándola. Aquel caníbal que estaba trepando el edificio no se dio cuenta sino tarde cuando la viga había atravesado su cuerpo y había quedado justo en medio de aquellos dos caníbales que no se lo pudieron creer. Guardando su machete, el prota afirmaba que todos esos chicos fuertes deben de tener núcleos variantes. El caníbal, asomándose por un costado, comenzaba a maldecir lo que estaba ocurriendo, mientras que su compañera preguntaba si acaso se había ido. El caníbal afirmaba que lo había hecho, tenían que bajar de inmediato. En la parte de abajo, el caníbal afirmaba que solamente se comieron a 3, así que el resto le pertenecían a ellos. El prota se encontraba hablando con Sho y le dijo que al parecer tenía poco apetito, preguntándole si acaso todo ese tiempo solamente se había comido a 3. Luego de eructar, Sho le dijo al prota que su cuerpo no es tan grande, preguntándole que cuánto esperaba que pudiese comer. Mientras seguían avanzando por uno de los callejones, el prota sintió como algo comenzaba a retroceder. Esto rápidamente llamó la atención del prota, el cual sacó su machete y comenzaba a caminar hacia aquel edificio. Pero una persona le gritaba que solamente tenía que retroceder. Le gritaba que si daba un paso más no tendría miedo y dispararía. El prota, observándolo, se preguntaba si acaso era una persona normal, aunque el hombre se encontraba bastante nervioso. El prota le pidió al hombre que no se moviera. El hombre le gritaba al prota que le había dicho que se retirara, e inmediatamente disparó con su ballesta, pero lo que no se esperaba el hombre es que el prota con su mano terminó deteniendo la flecha sin problema. El hombre confundido preguntaba si acaso él acababa de atrapar la flecha con sus manos desnudas. Acercándose en un instante, el hombre lo dejó completamente sorprendido, y el prota con su mano terminó arrebatándole la ballesta antes de que pudiera darse cuenta. El prota, ingresando un poco más, afirmaba que todos tenían que salir ya que no son caníbales. Los que se encontraban escondidos comenzaron a asomarse lentamente y le preguntaban al prota quiénes eran ellos. El prota le preguntaba si entonces habían encontrado una manera de sobrevivir sin comer gente y aún luchaban contra zombies. Eso le parecía increíble. El prota le preguntaba al hombre que a dónde planeaba ir ahora. El hombre le dijo al prota que hay una planta siderúrgica en los suburbios del sur llamada Xianfeng, y solía transmitir mensajes por radio diciendo que estaban recibiendo supervivientes, iban a ir hasta ese sitio. Pero luego de haberlo pensado, terminaron descubriendo que son solamente personas normales, así que no hay manera de que puedan sobrevivir contra los caníbales. El prota le preguntó si acaso estaba diciendo que hay un lugar más seguro que la planta de acero Xianfeng. El hombre le dijo al prota que hay un asentamiento de humanos a las afueras del norte, estaban cazando caníbales y se iban a unir a ellos. El prota le preguntó si acaso hablaba en serio. ¿Todavía existe una comunidad como esa? El hombre le dijo al prota que se habían enterado de ellos por los muchísimos caníbales y de lo contrario nunca se habrían atrevido a intentarlo. Y además dicen que el líder en ese sitio es increíblemente fuerte, luchar contra 5 o 6 caníbales no es nada para él, y ese lugar sobrevive enteramente gracias a él. El prota preguntaba si solamente era él. Las afueras del oeste tienen al menos 1000 caníbales, ¿acaso podía un solo hombre protegerlos a todos? El hombre le explicaba al prota que los caníbales suelen actuar solos y rara vez forman grupos. Otro de los chicos afirmaba que eso era cierto, lo había visto hace tan solo 2 días. Los caníbales se estaban reuniendo y estaban tramando algo. El anciano le pidió al chico que se calmara, ya que su mente había sido un desastre últimamente. Probablemente estaba confundiendo sueños con la realidad otra vez. Y si los caníbales pudiesen cooperar, todos estarían muertos por luchas internas. Esa era la única razón por la cual todavía seguían con vida. El anciano le pedía al prota que por favor no lo escuchara, ya que solamente quería ir a la planta de acero Xianfeng porque su hermano podría estar allí. El hombre, cuando se trataba de la planta de acero Xianfeng, le preguntaba que cuántas veces tenía que decirlo. La probabilidad de supervivencia de su hermano son básicamente 0, así que si iban a ese sitio todos terminarían perdiendo la vida. ¿Acaso creía que Xianfeng podía resistir a los caníbales? Incluso podrían ser caníbales. El prota le dijo que tenía razón, los antiguos líderes de la planta de acero Xianfeng eran caníbales. Todos le preguntaron al prota que a qué se refería. El prota les explicaba que él los había matado, entonces ¿cómo se llamaba su hermano, ya que puede que lo conozca? El chico entonces entre lágrimas le dijo al prota que su hermano se llama Li Sheng y solicitaba ser suboficial en los suburbios del sur.
El chico nervioso le preguntaba al prota si acaso había escuchado hablar de él. ¿Acaso todavía seguía con vida? Calmado, el prota le dijo que era una gran coincidencia, ya que de hecho él es un buen amigo de Lin Cheng. El hermano le preguntaba si acaso era verdad. El prota le dijo que estaba en la planta de acero Shenfeng ahora mismo, está ayudándolo a administrar las tierras de cultivo. El chico le preguntaba al prota si estaba cultivando en las tierras, incluso había reiniciado la agricultura. Eso le parecía increíble, incluso le mencionaba a su superior que debieron de haber ido a Shenfeng anteriormente. El anciano, deteniendo a los demás e interponiéndose en su camino, le preguntaba al prota quién demonios era él, pues no creía que algo tan conveniente pudiese ser real. Le pidió al prota que hablara de inmediato. ¿Acaso estaba tratando de llevarlos hasta allí para matarlos y comérselos? El prota, viendo lo absurdo de la situación, le preguntaba que si quería matarlos, ¿acaso creía que necesitaba una mentira o algo parecido? Justo en ese momento, alguien terminó disparándole al prota. El hombre de lentes le preguntaba a uno de sus subordinados qué creía que estaba haciendo. El chico comenzaba a disculparse afirmando que había sido un accidente, ya que su arma se había disparado. En ese momento los zombies comenzaron a acercarse debido al ruido. El hombre, dándose cuenta de esto, le gritaba a todos que el disparo había traído a los caníbales, así que tenían que correr y esconderse rápidamente. Incluso llamó la atención del prota pidiéndole que los acompañaran. ¿Acaso tenía deseos de morir en ese sitio si no lo hacía? Y aunque sea fuerte, no podía enfrentarse a un grupo de caníbales por sí solo, ya que esta zona está completamente plagada de caníbales y no de zombies. El prota le preguntó si acaso no había dicho que se peleaban entre sí cuando se reunían. El hombre le dijo al prota que sí. Después de que maten al prota, comenzarían a dividir la carne. El hombre, alejándose, le dijo al prota que si no se iba a esconder, entonces no tenía que culparlo cuando pierda su vida. Le gritaba a los demás que tenían que darse prisa, tenían que entrar y cerrar todas las puertas. Además, había un segundo piso en ese edificio. Tenían que ir, pues cuanto más profundo puedan esconderse, mucho mejor. Tenían que moverse de inmediato, ya que no les quedaba demasiado tiempo. Un rato después, mientras estaban escondidos, el hombre de lentes afirmaba que esperaba a que ese tipo no los desanimara con todo lo que había dicho. Al mismo tiempo, en la parte de abajo, múltiples caníbales habían comenzado a reunirse junto al prota. Ellos comenzaban a preguntar por qué solamente había uno de ellos. Una chica preguntaba si acaso lo quería acaparar todo para él. Otro se quejaba y afirmaba que acababa de llegar. Incluso otro de ellos preguntaba si acaso no lo había notado, pues no se trataba de una presa común, ya que comerse al prota valía por 10 supervivientes normales. Eso realmente era increíble. Uno de los chicos le preguntaba al de lentes cómo estaba la situación afuera. El hombre explicaba que ya se habían reunido casi 10, seguramente seguirían viniendo más caníbales. Él lo sabía perfectamente, ese tipo estaba acabado, ni siquiera quedarían sus huesos. El primer caníbal se lanzó de frente a atacar al prota, afirmando que no podía esperar. Él quería dar el primer bocado le iba a pertenecer a él. Pero en eso, de forma tranquila, el prota terminó decapitándolo en el acto, sin que el caníbal comprendiera qué era lo que estaba pasando. Mientras el cadáver caía en el suelo, los demás caníbales se preguntaban si acaso era realmente así de rápido. El prota afirmaba que no había tiempo que perder, entonces tenían que atacarlo todos a la vez. Los caníbales, siguiendo las órdenes del prota, se lanzaron de frente a devorarlo, preguntándole si acaso se atrevía a despreciarlos. Todos ahora se encontraban atacando juntos con el objetivo de devorar a aquel humano. El prota le dijo a Shensho que era todo para él, tenía que quemar algo de resistencia para que pueda comer más después. Shensho le dijo al prota que entonces se encargaría de eso, mientras que el prota se alejaba para intentar esquivar a todos los caníbales que intentaban atacarlo. Dando un salto que era completamente inhumano, el hombre de gafas en el edificio comenzaba a preguntar qué era lo que estaba pasando, qué salto tan alto había dado ese tipo. Ahora preguntaba qué era ese tipo, ¿alguna especie de monstruo o algo parecido? Los caníbales comenzaban a decir que el físico de ese tipo era mucho mejor que el que ellos tenían, es un monstruo y no podrían vencerlo. Así que sin más alternativa, todos tenían que comenzar a correr de ese sitio, pero inmediatamente uno de los caníbales fue alcanzado con un disparo en su cabeza. El prota, sacando su rifle de francotirador, afirmaba que no dejaría que ninguno de ellos saliera con vida de ese sitio. Y esto a menos de que logren derrotar a Shensho. Este último se encontraba sorprendido, comenzaba a decirle al prota que son fuertes, son realmente fuertes. Los caníbales, al ver que tenían la más mínima posibilidad de salir con vida de ese sitio, se lanzaron de frente a acabar con aquel zombie. Pero Shensho ahora comenzaba a observar la situación y a tomárselo más en serio. Al primer caníbal le terminó atravesando el torso con su mano. Mientras se movía con una gran destreza, acababa con todos los que se cruzaban en su camino, destruyendo cráneos, atravesando torsos y acabando con todo lo que se cruzaba en su camino. Los caníbales, al darse cuenta de lo ocurrido, comenzaban a gritar que era imposible, ya que ni siquiera esa cosa pudo haberlos derrotado a todos. Mientras intentaban escapar, los disparos del prota terminaron acabando con ellos de forma inmediata.
El hombre de lentes, escondido, comenzaba a decir que esos dos habían acabado con un grupo entero de caníbales, como si fuesen simplemente basura. El prota, observándolos por la ventana, le dijo que podrían salir ahora. Todos ellos comenzaron a salir del edificio, completamente sorprendidos por lo que estaba ocurriendo. El hombre, llamando la atención del prota, le dijo que lo habían decidido. Querían unirse a la planta de acero Shenfeng, preguntándole al prota si acaso podrían aceptarlos. El prota le dijo que sí, pero primero necesitaba viajar al asentamiento en las afueras del norte que él había mencionado. El hombre le preguntaba al prota si acaso iba a ir allí, pero ¿para qué lo iba a hacer? El prota le dijo que era para determinar si era necesario acabar con esa gente. Cambiando de escena en otra área, las personas comenzaban a gritar que los enemigos los estaban atacando. Eran 7 de ellos, habían 7 caníbales atacándolos. Ahora, ¿qué tenían que hacer en esa complicada situación? Un hombre se encontraba moviéndose con un collar en su cuello. Una persona llamándolo hermano Feng le pedía que por favor lo salvara. Una chica, acercándose al hombre llamándolo padre, le dijo que incluso para él eso podría ser demasiado. El hombre, ignorando los comentarios de su hija, le pidió a uno de los guardias que cerrara bien la puerta principal. No tenía que dejar entrar al enemigo y no tenía que dejar salir a nadie. El subordinado inmediatamente captó la orden mientras que el hombre saltaba de la muralla. La chica le pedía a su padre que por favor tuviese cuidado. El hombre terminó aterrizando justo delante de los caníbales, los cuales comenzaron a emocionarse al ver que tenían delante un poco de carne fresca. Tenían que matarlo, ya que si lo derrotaban, toda la carne en la base sería solamente para ellos, así que tenían que cargar de inmediato. Mientras que el hombre, observando a los enemigos delante, había comenzado a transformar su cuerpo a una gigantesca masa de carnes con múltiples ojos, púas, pinchos y dientes. Aquella masa de carne era varias veces más grande que una persona promedio, incluso dejando a los caníbales sorprendidos. Uno de los caníbales comenzaba a decir que entonces ese es el poder de ese tipo. Otro comenzaba a decir que tenía que mirarlo, pues era más retorcido que ellos. Pero ahora todos juntos tenían que derribarlo. Todos los caníbales le arrojaban piedras e incluso se lanzaban a atacar cuerpo a cuerpo a aquella masa de carne. Pero sin siquiera poder notarlo, todos fueron descuartizados en cuestión de segundos. Aunque, por supuesto, la masa de carne también había sufrido algunos cuantos daños, pero los caníbales eran los que estaban más dañados en ese momento. Aquel monstruo comenzaba a rugir con fuerza, y un rato después todos los caníbales fueron completamente acabados. Las personas en el interior de la fortaleza festejaban que habían ganado y todos los caníbales se encontraban muertos. Pero el hermano Feng apenas se encontraba con vida. ¿Acaso lo iban a dejar en ese estado? Uno de los hombres dijo que no tenía más alternativa, ya que en ese estado no podía controlarse, y les había dicho que no lo ayudaran porque estaba tratando de protegerlos. Incluso su hija se encontraba preocupada por su padre. Una de las personas en el interior afirmaba que no podía moverse en absoluto, y si no lo ayudaban no podría comerse los cuerpos de los caníbales. A ese paso terminaría perdiendo su vida de verdad. Así que tenían que abrir las puertas ya que estaban dispuestos a correr el riesgo. Pedían que abrieran las puertas de inmediato. La hija del hombre se sentía conmovida pues todos apoyaban a su padre. Pero el guardia afirmaba que si todos estaban dispuestos a arriesgarse, entonces eso estaba bien. Las puertas de la fortaleza comenzaron a abrirse y todos comenzaban a acercarse a donde se encontraba el hombre Feng. Rugiendo, el hombre les preguntaba qué era lo que estaban haciendo. Tenían que regresar de inmediato. Las personas que se habían acercado afirmaban que no podían dejarlo morir, ya que si él perecía, ellos tampoco podrían durar mucho tiempo. Afirmaban que no debían de acercarse demasiado, solamente tenían que tirarle los cuerpos lo suficientemente cerca para que él los pueda tomar por sí mismo. La masa carnosa, que es el cuerpo del hombre, inmediatamente terminó tomando el cuerpo del caníbal para comenzar a devorarlo. Una de las personas que estaba observando aquella escena le parecía realmente repugnante, mientras que otro de sus compañeros le pedía que tuviese cuidado. Los cuerpos de los caníbales seguían siendo arrastrados uno por uno. Una persona le preguntaba a su compañero si acaso realmente estaba bien que quisiera acercarse de esa forma. ¿Acaso no estaba loco? Tenían que tirárselo lo suficientemente cerca y tenían que tener cuidado con el fuego amigo. En eso, un grupo de caníbales había llegado para la segunda ronda. Uno de ellos preguntaba por qué ese monstruo parecía tan golpeado. Otro afirmaba que al parecer acababa de pelear con alguno de sus hombres. Entonces sus compañeros le habían aclarado el camino para ellos, eso sí que era una buena suerte. Las personas, al darse cuenta detrás de ellos, pudieron notar que había más caníbales, pero justo en ese momento, preparándose para pelear, comenzaban a decir que el hermano Feng aún no se había recuperado por completo y quizás no pueda enfrentarlos. Así que ahora era el turno de ellos para poder protegerlo. Cerca de ese sitio el prota caminaba con todos los supervivientes que se había encontrado, comenzando a decirles que podía decir que las personas que había mencionado no son normales. Y claramente hay menos caníbales cuanto más al norte iban desde las afueras del oeste.
El hombre de gafas afirmaba bastante contento que reconocía ese lugar, deben de estar cerca del destino. Pero justo en ese momento se escucharon unos disparos, esto llamó la atención de todos. El prota dijo que eso había sido a menos de 1 kilómetro de distancia, afirmando que al parecer ya casi llegaban. De regreso en aquel campo de batalla, los caníbales estaban acabando con los humanos con bastante facilidad. Incluso la hija de Feng se encontraba utilizando su arma. Llamando a los caníbales bastardos, les pedía que lucharan con ellos hasta el final. Uno de los caníbales se acercaba a la chica afirmando que su carne se veía bastante tierna. Antes de que la chica pudiese reaccionar, el caníbal terminó arrebatándole el arma de las manos y le pedía a la chica que entonces era momento de ver si podía salirse de esa. Pero justo en ese preciso momento la masa de carne comenzó a levantarse y rápidamente partió al caníbal a la mitad. La chica cayó en el suelo con un pequeño rasguño en su hombro. Los demás caníbales al ver que la masa de carne se había levantado comenzaban a maldecir, ya que ese monstruo todavía podía contraatacar. Entonces era momento de acabarlo por completo. Los caníbales habían lanzado a atacar a aquella masa de carne. La chica, observando a su padre, se encontraba gritándole pues este se encontraba en muy mal estado. Uno de los guardias de la fortaleza comenzaba a decir que no podían quedarse así sin más, tenían que correr de inmediato. El padre de la chica parecía estar a punto de perder el conocimiento o de perder la vida, pero justo en ese instante algo terminó llamando la atención de los caníbales, una gigantesca piedra que venía directamente hacia ellos. Aunque algunos pudieron escapar de aquel ataque, otros no tuvieron tanta suerte o tanta fortuna. Ahora todos los presentes se encontraban confundidos y sorprendidos preguntando qué era esa cosa que acababa de llegar, tratándose de nada más y nada menos que el prota y su compañero Shen Shou. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado y si es así dejen su manita arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y así poder hacer crecer aún más esta comunidad. Sin nada más que decirles, mi nombre es Peguito y espero que gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao chao.